Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Vivir con Intención. Mi nombre es Lola Castillo y soy tu host y el día de hoy vamos a hablar acerca de la crítica interna. Es esta sensación de que todo lo que hago muchas veces está mal, no es suficiente, no está perfecto, no es hermoso, le falta algo o simplemente es este pensamiento, ¿no? De no, ser nuestro peor enemigo, en otras palabras. Siento que todos tenemos una crítica interna adentro. Muchas veces podemos identificarla y ayudar a cambiarla un poco, sobre todo porque tiene mucho que ver con el diálogo interno. El año pasado me recibí de terapeuta de hipnosis. Aprovecho para contarles porque es algo que no lo cuento mucho, porque vieron que todo el tema de hipnosis tiene que ver, bueno, como como un show, ¿no? Como esto de gente que hipnotiza a otras personas en un escenario y demás. Pero bueno, algo que me apasiona muchísimo es entender la mente, entender nuestros procesos de pensamiento. Y este entender viene de una búsqueda interna mía propia de por qué no puedo cambiar las cosas que me hacen mal, por qué hago ciertas cosas y tratar de entender y buscar el por qué, el sufrimiento, por qué sufrimos. Desde muy chica siempre me hago estas preguntas y siempre fui muy apasionada de aprender todo lo que tiene que ver con la mente. Antes leía cualquier libro de psicología, de ayuda. Bueno, ahora hay miles de libros y hay mucha información por internet, pero antes no. Entonces a mí me apasionaba. De hecho, en un momento pensaba que quería ser psicóloga, pero después no me encantaba tanto el approach de la psicología, ni tampoco los psicólogos y psicólogas que yo conocía, como que no era un estilo de vida que yo quería seguir. Y además también me apasionaba mucho el tema del cuerpo, el yoga y la meditación, entonces era un poco más irme hacia el lado esotérico. Pero esta crítica interna es esta voz interior que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que no hacemos las cosas correctamente o que no merecemos lo que tenemos. Y esto es algo súper profundo. ¿Por qué sentimos esto? No sé, del otro lado, aprovecho para agradecerles las fotos que me envían mientras escuchan el podcast, yendo a trabajar o lavando los platos o haciendo cosas en general. Y me gusta porque siento que estamos vos y yo del otro lado, quizás estás tomando algo y estamos reflexionando, ¿sí? Todo lo que les cuento de acá siempre, por supuesto, es desde mi visión, desde mi experiencia, desde mis estudios y sobre todo el fin, por eso se llama así mi podcast, Vivir con Intención. La intención tiene que ver con compartir información que sean herramientas que nos ayuden a pensar, ni siquiera a decidir ni tomar algo como una verdad o simplemente ayudarnos a hacernos preguntas, que creo que no nos hacemos demasiadas preguntas, creo que siempre estamos como tomando verdades, incluso el otro día alguien viene y me dice, tengo una idea que puede ser espectacular y de algo, no me acuerdo si era algo, una receta o alguna cosa. Y entonces yo le preguntaba, ay, qué bueno, ¿en dónde aprendiste eso? No, en un video de TikTok. Le digo, qué espectacular. Según yo tenía entendido, era algo de un té con miel, que era como una receta que te ayudaba para el resfrío y demás, y le ponían miel y como que había que calentar la miel y demás. Y yo le decía que yo había aprendido que la miel en realidad se come cruda, ¿sí? Porque es como un alimento vivo. Bueno, no vamos a entrar en el tema de esto, pero a lo que me refiero es que tomamos verdades o cosas que vemos o en un video o de alguna persona que, no sé, lo vio, buscó en Google y se le ocurrió hacer un TikTok y realmente está chequeado, como se dice en Argentina, está chequeada esa información. Entonces, lo que más quiero también es que ahora que hay tanta disponibilidad de información y de personas opinando sobre temas que son, wow, súper profundos y muy complejos, eh, nada, de tener como este ejercicio de pensarlo, procesarlo, ver qué le pasa a mi sistema nervioso. Eh, Cuando yo recibo una información, sí, el cuerpo también la recibe, no solo la recibe mi mente, sino también
la recibe todas mis células, toda mi energía. Entonces, nada, antes quizás de entrar de lleno a esta crítica interna, eh, exponer un poco, ¿no? Que cómo te va resonando esto que te estoy diciendo y empezar a experimentar con eso. Empecé a grabar este podcast y hay algo que sucede, es que estoy en un lugar muy, muy tranquilo, pero no sé por qué se activan como algunos ruidos, así que si escuchan algo externo, este micrófono es espectacular y tiene capta demasiado todo lo que pasa a 1 kilómetro, así que eh, eso por otro lado, así un poco te traigo en donde estoy en este momento y qué estoy haciendo. Estoy frente de mi escritorio con un ramito de flores silvestres, con una velita prendida, me estoy tomando un cacao caliente, que de hecho aprovecho para decirles a las que estén cerca de Buenos Aires que tengo muchas ganas y un deseo fuerte en mi corazón de que nos reunamos, quizás haciendo una ceremonia de cacao, a meditar, a compartir, así que eh, esténse atentas a las mujeres que estén cerca de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo podemos combatir la crítica interna? ¿Hay que combatirla a la crítica interna o es algo así como el miedo que siempre va a estar y hagamos lo que hagamos, va a estar esta vocecita, ¿no? De que no, sí, porque te pones a hacer esto o quizás también es esa vocecita de "Ay, si no sabes nada o no estudiaste bien", te puede pasar en cualquier ámbito, en cualquier cosa que hagas, es eso que te frena un poco y te hace sentir que no mereces lo que tenés o que no lo estás haciendo bien. Y es este diálogo interno, ¿sí? Puede ser muy perjudicial para nuestra salud mental y emocional también, porque todo lo que pensamos produce un químico que hace que vaya a todo nuestro cuerpo, sobre todo lo que nos decimos. Entonces, algunas ideas. Primero yo diría que identifiquemos, ¿no? ¿Qué es esta crítica interna? ¿Cuál es el diálogo? Quizás un día puedes hasta sentarte, a escuchar tus pensamientos, ¿sí? Puede ser algo muy sutil que no nos estamos dando cuenta que está pasando. Entonces, tómate un tiempo para reflexionar, para pensar en las cosas que te decís a vos misma, a vos mismo, cómo te hablas, cómo son esos pensamientos. ¿Son positivos? ¿Son negativos? Cuestiona tus pensamientos. Número 2. Es la introducción que les acabo de dar. Cuestionar lo que pensamos puede ser un gran valor. Identificar esos pensamientos, bien, negativos, autocríticos. Hay momentos también. Yo siento que tengo momentos en mi vida en donde no, vos, ¿por qué estás haciendo esto? No, no tendrías que estar haciendo, te falta otro entrenamiento, te falta otra formación y así vas acumulando este arquetipo del perfeccionista, ¿no? También que no, esto no, y le falta esto, y la luz no, y todavía esto, y lo no. Y así estás en un loop de emociones y pensamientos que esa emoción te hace generar un pensamiento, que ese pensamiento te hace generar una emoción y así estás dando vueltas en una onda negativa de autocrítica, de no merecimiento, de no elegir y de no poder cambiar. Entonces, por estos temas es que empecé a interesarme mucho. Primero, bueno, ya saben que yo me formé también en PNL, bueno, no sé si lo saben, pero me formé en PNL, programación neurolingüística, y también hice un máster. Entonces, bueno, desde todo esto hace como 4 o 5 años que vengo estudiando el trauma, la mente, las neurociencias y por último el año pasado hipnosis. Y es muy loco decirlo porque también pasa mucho esto, ¿no? Es como, bueno, y ahora tengo esta nueva herramienta, este nuevo conocimiento. eh, a mis íntimos ya he tenido sesiones y demás, y es una herramienta muy, muy poderosa y terapéutica. Entonces, vamos a cuestionar nuestros pensamientos. Cuestionemos lo que pensamos, ¿sí? Cuando te identifiques en una charla, en un parloteo negativo autocrítico, ¿sí? Entonces, puedes preguntarte, ¿esto realmente es cierto? ¿Hay alguna evidencia para respaldarlos? Ahí me salió
la científica adentro. O sea, ¿cuál es la evidencia de que no soy buena haciendo esto? ¿O cuál es la evidencia de que tendría que tener este otro conocimiento más? ¿O cuál es la evidencia que realmente, sí? Entonces, ¿cómo te sentirías si pensaras de manera diferente? Si en vez de criticarte tanto, fueras un poco más como tu mejor amiga, tu mejor amigo. Porque claramente las cosas y los resultados pueden llegar a ser muy, pero muy subjetivos. Y entonces es como, ¿cuál es la vara? ¿Con qué vara te estás midiendo? Luego, para mí, me lo apunté así como el punto 3, es volver a ser compasivo. La autocompasión es una gran herramienta, entonces venimos del 1, identifico, ok, cuestiono lo que estoy pensando y después voy a la autocompasión. En vez de criticarte, soy autocompasiva. Tratarte con esa amabilidad y esa compasión que le darías a tu mejor amiga, a tu mejor amigo que viene y que te dice que cree que está haciendo las cosas mal, que no es suficiente, que le falta, que no le salen bien las cosas, que es horrible su trabajo o lo que está haciendo, que toda esa charla, esa crítica interna, llenarla de autocompasión, ¿sí? Recordar que también todos cometemos errores, porque puede ser que te equivoques, no significa que no veas algún error, ¿sí? Es parte de ser humano y de estar en esta experiencia humana, ¿sí? Ser consciente de cuáles son tus expectativas. Muchas veces nos vamos así como a, bueno, tengo que ser tal. Y bueno, puede que no. ¿Quién dijo eso? Uno mismo siempre es el que pone, ¿no? Porque esto es la autocrítica, es incluso más dura que lo que diga el externo, ¿sí? Que la crítica externa. Entonces, muchas veces estas expectativas son demasiado altas. Y además, como son demasiado altas, pueden hacerte sentir decepcionada, insatisfecha, demasiado, muchas veces, porque cuando somos niños empezamos a formar nuestra personalidad y empezamos a tratar de llenar todos estos agujeritos buscando el amor y la aprobación de todo nuestro entorno, nuestros padres, y empezamos muchas veces, sobre todo hay deportistas, hay un documental en Netflix que me encanta, no recuerdo el nombre, pero que habla de todas estas cosas, ¿no? Entonces uno siempre está esforzándose y poniéndose metas incluso que no son personales. Entonces trata de establecer metas realistas y acepta que no siempre puedes lograr todo lo que te propones. Y eso está bien. Vamos a tomar una inhalación profunda y exhalar. No siempre puedo lograr todo lo que me propongo. Y eso está bien. Conocer estas verdades, estas máximas, te van a ayudar a conectar un poco más con con la autocompasión, ¿sí? Con el amor propio, en vez de ser tan crítica, tan crítico, ser más compasivo con uno, ¿sí? Y finalmente, ¿qué es lo importante? ¿Qué es realmente lo importante? ¿Por qué crees que en tu mente está esta vara tan alta? ¿Por qué crees que en tu mente está esta presión, ¿sí? De tener que ser buena, de tener que hacer esto, y si no cumplís tus estándares, entonces sucede todo lo otro. No sos merecedora, no sos merecedor. ¿Por qué? Y después el último punto que puse acá, que tiene que ver con buscar ayuda si necesitas, ¿sí? Ahora está muy bien visto un poco más el hacer terapia, tener algún tipo de persona a la que uno puede hablar, consultar, puede ser un terapeuta, puede ser un psicólogo, puede ser un amigo, pero buscar, ¿sí? Ok, si yo me estoy dando cuenta que estoy en un loop,
que no estoy pudiendo salir, bueno, no estoy solo en este mundo, no estoy sola. Entonces miro hacia afuera y digo, ok, necesito. Y eso no te hace más débil o más que no podés, porque eso también empieza, bueno, encima de todo tengo que buscar ayuda, con esa rematamos. No, creo que es momento de empezar a cambiar un poco eso y darnos cuenta que no vivimos en una isla, que vivimos en comunidad y que es importante, como yo siempre les digo a la tribu, estar ahí, compartirnos, ser vulnerables, abrir nuestro corazón y te vas a dar cuenta que a la otra persona le pasa lo mismo. Quizás no es la misma situación o el mismo ejemplo, pero es la misma sensación, ¿sí? De esa crítica interna. Eh, Espero que con estos puntos podamos un poco identificar, ¿no? Esta vocecita, tener algunas ideas que quizás te puedan ayudar cuando sentís que estás como en este loop. Em, es muy interesante estudiar la mente humana y la crítica interna y cómo afectan nuestra vida, por supuesto, porque todo lo que pensamos afecta. Hay un estudio que se publicó en el Journal of Personality and Social Psychology, está en inglés, pero bueno, lo tengo desde mis apuntes y quería compartírselos, que se encontró que la autocrítica puede estar relacionada con una mayor incidencia de ansiedad y de depresión. Entonces, wow, o sea, no es algo que no nos sucede, esto está estudiado también, ¿sí? Se encuentra esto que, y si claramente estoy siguiendo todo el tiempo a mi mente que me está llevando a que no soy suficiente, a que a toda esta crítica interna, ¿sí? Y claramente voy a empezar a sentir ansiedad y todo lo que empieza a desencadenar, porque siempre una cosa nos lleva a la otra. Por eso la autocompasión es una gran herramienta. Eh, y súper efectiva, que no solo reduce los niveles de estrés, pero también te ayuda a que puedas mejorar tu bienestar emocional, ¿sí? Eh, no quiero nombrar otro documental que no sé el nombre, pero por ejemplo me acuerdo cuando estaba mucho Harry Potter, no sé si la vieron, Emma Watson, que interpretaba a Hermione. Ella hizo en una de las entrevistas, me acuerdo mucho de verla como muy presionada, ¿sí? Porque, bueno, claramente interpretar en la saga de Harry Potter, ¿no? Y todo eso, y siendo tan pequeña, porque empezó de muy chiquita y dijo que se criticaba mucho de no ser suficientemente buena para ese papel, ¿sí? Y bueno, después también dijo que aprendió a lidiar con su crítica interna y aceptar que no era perfecta. Entonces, que podía cometer errores. Y a esto es a lo que me refiero. Bueno, no soy perfecta, puedo cometer errores. Entonces, si cometí un error, lo puedo ver y resignificar y decir, bueno, este error es un aprendizaje, ¿sí? No pasa nada. Somos un proyecto y siempre estamos en evolución y cambio. Entonces, si hasta el día de hoy sentís que sos una persona que siempre se tira abajo, que es súper autocrítica, que tiene síndrome de impostor, bueno, ese es para otro capítulo, me parece. Bueno, ¿cómo puedo resignificar todo esto y cómo puedo empezar a, ok, reprogramar, ¿sí? Bueno, en mi experiencia personal también, sí, crítica interna, no sé, o sea, es muy, muy común, ¿sí? Como profesora de yoga, por ejemplo, siempre fui la más chica en todos los profesorados y los estudios que hice en la sala, ¿sí? Ahora es muy común que que personas muy chiquitas empiecen a practicar yoga desde chicas porque, bueno, sus madres o sus padres empezaban a practicar o ahora hay un montón de internet o información. Pero bueno, cuando yo empecé, hace muchos años, no existía esto, no existía ni Instagram, ni Facebook, ni nada. No, tampoco tengo 80 años, pero no estaba todo esto. Entonces, claramente, a medida que fui creciendo y que me fui formando, siempre todas las personas eran más grandes que yo. Y yo siempre quise aprender para mí, pero cuando hice accidentalmente un profesorado y empecé a enseñar, después siempre quise enseñar. Entonces era como, bueno, no, pero tengo que estar a la altura de estas otras maestras que tenían, no sé, en ese momento 40 años y yo tenía 20, 20 algo. Y claro, claramente
esa comparación y esa crítica interna de no, tenés que hacerlo bien. Otra vez, los verbal cues, me acuerdo mucho que siempre necesitaba como, ojalá mis alumnas ahora de yoga em, sientan que es algo que pude mejorar, pero bueno, el tema de las indicaciones verbales para las posturas, ¿sí? De cómo ir llevando a una persona que eh, ingrese a cierta pose. Y muchas veces también el verbal cue tiene que ver con llevar a la persona a ese estado mental. Eh, Porque hay prácticas que son en silencios, pero hay otras que en donde las personas están muy en su mente. No sé si les ha pasado estar en una clase de yoga o algún tipo de práctica y estar con la mente en cualquier otro lado. Entonces, son como anclas al presente. Poner intenciones. Bueno, yo a lo largo del tiempo claramente fui buscando y dándome cuenta de distintas cosas y haciendo mi propio método, que así es Yoga Movement. Pero bueno, al principio es eso. Y me costaba mucho. Y realmente era muy dura conmigo misma, pero muy dura. Yo me acuerdo que en los primeros prácticos mis compañeras lloraban. Había una vez que teníamos que aprender una secuencia que era media hora de cosas, asanas y respiraciones y mudras y mantras. Todo mundo frustrado, había que aprenderlo en un día, bueno, terrible. Y yo, no, la primera. Pero bueno, todo ese peso, ¿por qué no podía equivocarme? ¿Qué pasaba? ¿Por qué era esa exigencia? ¿Sí? Entonces, bueno, tiene que ver con estos diálogos internos. Entonces aprendo a ver qué me dice mi mente, de dónde viene, por qué estoy pensando esto de mí, por qué no me permito tal cosa, por qué tengo que acá esto tiene que ser perfecto, tiene que ser este día, o si me ponía cosas, por ejemplo, no sé, estudiaba y tenía 6 materias por día y mis compañeras hacían 2, pero yo tenía que hacer 6 porque tenía que aprovechar el tiempo. Entonces era como todo el tiempo Lolita, tiki, 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 tragándose los libros y después, nada, no salía o no disfrutaba de cosas que eran de quizás de mi edad, porque yo estaba metida en eso. Y era como que no me interesaba otra cosa realmente. Yo estaba muy ahí y quería como con ese estándar tan alto que yo tenía para mí, que de hecho se me viene a la mente otra anécdota que tiene que ver con esto de la crítica, sobre todo también a otros profesionales. Por ejemplo, no sé, otra maestra tenía que dar una clase y llegaba tarde o no iba y para mí eso era, no, inadmisible. O sea, no podía como, ¿cómo puede ser? Esto no es responsable, yo nunca haría esto. ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué llega desordenada? Como desorganizada, como, ¿cómo puede ser que una maestra de yoga llegue a su clase de yoga y no se peinó y viene con todo arrastrando y no está ahí lista cuando yo llego? Eh, en mi mente, el profesor de yoga tenía que estar antes que los alumnos, preparando el espacio, aprendiendo algo, sobre todo porque, claro, yo ya era profesora, entonces ya había aprendido todo el back, ¿no? de los maestros. Y capaz que había alumnos que ni idea qué estaba haciendo la profesora. Nadie se ponía a prestar atención a eso, ¿no? A que venía toda desarreglada o no sé si se había bañado. A ese nivel, o sea, les estoy abriendo mi corazón sinceramente de lo que pensaba. Entonces era como, no. Claro, toda esa crítica que yo le hacía a esas maestras que llegaban así, no eran todas así. Claramente había muchas que yo admiraba, pero muchas otras eran, no sé, como que yo sentía que no estaba siendo cuidada, ¿no? Como que digo, bueno, si así te vas a presentar a la clase media desalineada, 5 minutos tardes, no sé qué tengo que esperar ahora, qué va a pasar. Capaz que la clase estaba buenísima o no, pero ese no era el punto, porque el punto no era ella ni ninguna situación. Las personas y las situaciones nunca son nada en relación a nosotros, porque todo es creado desde dentro. Entonces, según mi mundo interno y cómo yo pienso, es que me voy a estar conectando con esta persona. Entonces, según cómo yo pienso de esa persona, esta persona va a crear mi experiencia, pero siempre lo estoy creando yo. Quizás si yo hubiese tenido la atención en otra cosa, no hubiese ni siquiera reparado en todo esto, que esta persona llegó tarde, que estaba desalineada, y menos yo permitirme algo así. O sea, llegar tarde a mis clases, llegar toda desalineada, así nomás,
o sin desayunar y empezar a tomar algo ahí en frente de los alumnos, qué falta de respeto, oh Dios, no. O sea, entonces, bueno, con los años, con la práctica, con la compasión, me fui dando cuenta de todo esto, ¿no? Sobre todo en que uno siempre tiene como, bueno, lo que nada es suficiente, que creo que este es otro episodio de otro podcast, de que no es suficiente nada. Entonces nada lo que hago es suficiente, entonces ahora tengo que aprender algo más y aparte tengo que ser psicóloga y aparte tengo que hacer este otro apartado, tengo que ser el nivel 2 y el nivel 3 y ahora tengo que tirar las cartas y ahora es como siempre hay más, porque el sistema está diseñado para que sientas de que así como estás, no está bien. Tienes que ser más, hacer más, tener más, ganar más, ser más. Y una vez que seas más, bueno, ahí ya puedes recibir un poco de reconocimiento externo y todas esas validaciones que están solamente afuera y que nunca va a pasar, porque siempre va a haber otro nivel y siempre va a haber otro escalón y siempre va a haber más, porque el universo es expansivo, infinito, siempre hay más. Entonces, ¿cómo hoy puedo ser feliz? ¿Cómo hoy puedo estar bien con lo que soy, con lo que tengo y en donde estoy? Si tu mente se va a esta crítica interna, a esta charla autodestructiva y está demasiado ahí, bueno, me lo cuestiono. ¿Qué es importante para mí finalmente? ¿Por qué tengo este pensamiento? Y si hay algo que quiero cambiar, por supuesto hay un montón de cosas que puedes hacer para poder cambiar tus pensamientos, para que te lleven a ser más compasiva, más compasivo y a tener una mejor calidad de vida, porque finalmente yo creo que lo que todos estamos buscando es eso, estar bien con el día a día. Y este es un trabajo de todos los días, estar bien con el día a día. Mi velita está haciendo unos bailes ahora, justo que empecé a decir estas palabras, como que empezó a moverse, como diciendo, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, quiero cerrar este podcast con una meditación de 3 minutos, que puedes mirar ahora el tiempo. Yo tengo 27 minutos que estamos aquí grabando y puedes volver cada vez que lo necesites. Así que puedes acostarte, puedes sentarte manteniendo la columna recta y relaja tus manos, puedes llevarla hacia tu pecho. Busca un lugar tranquilo y cómodo donde puedas estar sin interrupciones. Cerra tus ojos, respira profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Ahora lleva la atención a tu cuerpo y sentí cómo estás sentada o acostada. Y toma conciencia de cualquier tensión o molestia que puedas sentir. Sentite libre de ajustar tu postura para tener más comodidad. Ahora lleva tu atención a la mente, observando tus pensamientos sin juzgarlos, simplemente observarlos, dejarlos ir. Visualiza una luz cálida y suave que envuelve todo tu cuerpo. Y sentí cómo esta luz te envuelve y te protege de cualquier negatividad o crítica interna.
Repetí la siguiente afirmación en voz alta o en tu mente. Soy amada y valiosa, tal como soy. Soy amada y valiosa, tal como soy. Y puedes repetirla más veces si lo sentís necesario, concentrándote en la sensación de amor y valor propio que te brinda. Seguir respirando profundamente, sintiendo cómo esta luz cálida te envuelve. Deja crecer esta sensación en el centro de tu pecho y sentí gratitud por esta etapa de tu vida en la que te encontrás. Inhala profundo toda esa calidez y ese amor a tu corazón y exhalala hacia el universo. Toma un momento antes de abrir suavemente tus ojos. Ojalá que esta conversación y estas ideas te brinden herramientas de autoconocimiento, que te lleves preguntas y quizás un poco de paz en este momento. Si sentís que la autocrítica está jugándote una mala pasada, recordá que existe la neuroplasticidad y que somos capaces de cambiar los patrones de pensamiento. Muy pronto vamos a comenzar a abrir las puertas de un programa que tengo todos los años, Renacer, y vamos a tener prácticas y procesos también de hipnosis y vamos a trabajar bien profundo en la raíz de todos estos temas que son los que forman la realidad que vivimos. Wow, me relajé muchísimo con esa meditación. Ojalá que también te haya servido. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Si te gustó, gracias por compartirlo, por dejarle una estrellita y todas esas cosas que apoyan siempre a nuestro trabajo. Te agradezco mucho por hacerlo y, y por enviarme las fotos y es un gran feedback. Yo sé que muchas veces uno no está con tanto tiempo, entonces valoro inmensamente el tuyo y estos gestos que llenan mi corazón y me dan fuerzas de seguir creando más. Nos vemos la siguiente semana. Te abrazo enormemente y esto fue Vivir con Intención.